Días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Cusco, Perú, en la ciudad en la que vivo. Y bueno, lo que voy a compartirles el día de hoy tiene que ver con justamente algunas experiencias que hemos desarrollado tanto en el campo de las organizaciones no gubernamentales como en la academia. Entonces, hemos titulado a esta parte de la presentación Experiencias de prevención de violencia de género, de cooperación internacional, activismo y estrategias implementadas para la socialización del conocimiento. Bueno, he separado mi participación en tres momentos. Una primera, un poco para compartirles la experiencia vinculada a proyectos de desarrollo desarrollados, valga la redundancia, en la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Estoy compartiendo en la pantalla cinco proyectos. He seleccionado de los muchos que hemos desarrollado en el área de comunicación y gobiernos locales de la Asociación Calandria, que tienen que ver justamente con la prevención de la violencia de género. Estos proyectos se desarrollaron más o menos entre el año 2005 y el 2012, en la que he tenido una participación directa en algunos casos como facilitador de campo, en otros casos como gestor de proyectos, entre otros roles asignados dentro de la planificación de dichas iniciativas. Si leemos estos títulos de los proyectos, por ejemplo, en el primer caso es el apoyo parcial a caravanas ciudadanas en el marco de campañas comunicativas y de acción ciudadana. Todos elegimos, juntos vigilamos en el marco del proyecto Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres, desarrollado junto con UNSFA. El segundo es apoyo a los habitantes del departamento de San Martín, que es un departamento de la zona selvática de nuestro país, en la construcción de la gobernabilidad democrática con equidad de género en el proceso de descentralización política desarrollado entre el 2007 y 2019. Luego el tercer proyecto, un desarrollo más humano y social con equidad de género que se expresa en políticas públicas específicas para la gobernabilidad democrática. El cuarto, promoción y fortalecimiento de la acción ciudadana en las regiones de Amazonas y San Martín para la incidencia en políticas públicas regionales y programas específicos municipales para la equidad de género y la vigilancia ciudadana. Y finalmente, la última iniciativa, procesos comunicativos que fortalecen la implementación de las políticas públicas para la equidad y gobernabilidad democrática en dos regiones del Perú. Si revisamos las cuestiones que he marcado en rojo, tiene que ver justamente con la variable equidad de género, defensa de los derechos de las mujeres, prevención de la violencia de género, prevención de la violencia contra las mujeres, que es finalmente un enfoque transversal que teníamos en el área de comunicación y gobiernos locales de la Asociación Calandria y que en estos proyectos se tangibilizaban como tal a través de diversas actividades, campañas de comunicación, pero también formaban parte de objetivos del proyecto en sí. Y entonces tenía un amplio espectro para que los comunicadores sociales u otros profesionales que formaban parte del equipo técnico de los proyectos puedan, digamos, desarrollar con la población de a pie. Entonces, teniendo esta experiencia que más o menos data de unos 10, 11 años en total, pasamos nosotros al campo de la academia, más o menos en el año 2016. Sin embargo, en Calandria hay un dicho que siempre manifestábamos, es que un calandrio nunca deja de ser calandrio, ¿no? Y entonces, a pesar que yo me fui a la academia, en este caso a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, nuestros vínculos nunca se rompieron y también hemos seguido dentro de la universidad desarrollando diversas iniciativas. Entonces, tomando como punto de partida estas experiencias de proyectos de desarrollo implementados, ejecutados, vamos a decir, a nivel nacional en diferentes partes del país y también incluso de manera binacional, en algunos casos con Ecuador y en otros casos con Bolivia,
pasamos a esta segunda parte, que es el desarrollo del conocimiento científico a partir de esta experiencia práctica que aquilatamos en la organización no gubernamental. Y en ese sentido, entonces, entramos obviamente a otro espectro, el espectro académico, que, por ejemplo, para el caso de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que es una universidad que tiene alrededor de 350 años de antigüedad, hay un enfoque de procesos por los cuales nosotros pasamos también en algunos momentos como insumos, en otro momento como materia prima y luego formamos parte del proceso para finalmente ser producto que esté directamente vinculado con la sociedad y sus problemáticas. Entonces, en insumos, por ejemplo, tenemos los currículos de estudio o los sílabos, los recursos humanos, tanto docentes como técnicos administrativos, la estructura propia de la universidad, los recursos financieros, pero también los diferentes grupos de interés, que básicamente serían tres, ¿no? Por un lado, los estudiantes que están en una etapa formativa profesional, los padres de familia que tienen hijos adolescentes o jóvenes que desean desarrollar una carrera profesional o estudios profesionales de pregrado, y también las empresas y el Estado que requieren de estos profesionales, de estos técnicos para hacer gestión pública en unos casos o gestión privada en otros. Entonces, fíjense en el cuadro del centro que tiene que ver con los procesos. En ese momento nosotros vemos como cuatro líneas, digamos, de manera paralela, ¿no? En primer lugar, la línea uno que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que va a tener como output el hecho de que contemos al final de los 5 o 6 años de pregrado con profesionales capacitados en una determinada área del conocimiento. La segunda línea de trabajo de la universidad son los proyectos de investigación o en todo caso la investigación científica en concreto, que finalmente tiene como output la producción intelectual, es decir, el conocimiento científico basado en un proceso de investigación que se ha desarrollado con bastante rigurosidad y además soportado por la experiencia, la experticia, pero sobre todo también la reputación de una casa de estudios. En tercer lugar, tenemos los proyectos o en todo caso el proceso de extensión universitaria, es decir, cómo la universidad se relaciona con, con otras entidades públicas, pero también con organizaciones de la sociedad civil y de la empresa para finalmente desarrollar articulación y complementación de cara a un contexto en específico. Y finalmente, lo que antes se denominaba proyección social, ahora responsabilidad social universitaria, nos lleva a acercarnos a problemáticas sociales, económicas, políticas, medioambientales en estricto, para nosotros aportar desde la academia de manera directa en la problemática. Este aspecto es muy importante para la universidad pública, sobre todo, porque hay una crítica bien fuerte, ¿no? Se dice que muchas veces la academia, tanto privada como pública, vive a espaldas de la realidad. Entonces, la responsabilidad social nos debe acercar de la mejor manera posible para finalmente, por un lado, tener egresados altamente capacitados, en segundo lugar, una producción intelectual y científica que pueda aportar al desarrollo de un territorio, ya sea local, regional o nacional o incluso internacional, y en tercer lugar, resultados concretos tanto de la extensión universitaria como de la responsabilidad social, todo esto en el marco de una sociedad demandante de la academia como actor clave del desarrollo territorial y del desarrollo sostenible. Bueno, viendo entonces esta estructura, digamos, más teórica que práctica, nosotros vamos a compartirles algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros vamos a revisar, perdón, mm,
Quiero desaparecer el cuadro de diálogo. Bueno, vamos a tomar en consideración, por ejemplo, que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede finalmente tangibilizarse a través de lineamientos del modelo educativo como tal que tiene una universidad, a través de los planes de estudio de cada escuela profesional y también a través de los sílabos y las sumillas de cada curso específico. El reto en este primer punto es fortalecer capacidades docentes para diseñar propuestas formativas con enfoques, competencias y contenidos de género y de prevención de la violencia. Bueno, una cuestión, digamos, a manera de paréntesis que quería compartirles, socializarles, era justamente que en la región del Cusco es la tercera región, es la tercera región con mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer denunciados en los puestos policiales a nivel nacional, después de la capital Lima y Ancash. Entonces, eso digamos, nos pone en una situación crítica frente a la prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, en este caso, la experiencia de los programas formativos con universitarios es súper importante. Por ejemplo, nosotros vamos en un primer momento, a participar, por ejemplo, en una capacitación que hace la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, que tiene además también uh, eh, diríamos, mm, un convenio previamente establecido con la universidad y nos plantea una propuesta justamente de capacitación para docentes universitarios, para que posteriormente estos docentes universitarios puedan, digamos, desarrollar algunos trabajos en específico con los estudiantes que están formándose como profesionales. Pero, por ejemplo, la estructura, solamente para compartirles rápidamente de esta propuesta, es que primero tomemos en consideración los enfoques concretos de interculturalidad, de intergeneracionalidad, el enfoque de género, el enfoque de equidad. Luego definamos concretamente al público que va a participar en el programa formativo, tanto docentes como estudiantes universitarios, luego cuál es el contenido, los resultados del programa formativo y cómo, digamos, vamos a lograr una sostenibilidad. Pero lo más importante e interesante no es solamente la capacitación por la capacitación, sino además también contar con recursos comunicacionales diseñados en este programa formativo y que luego se puedan socializar con otras entidades, tanto públicas o del Estado como las organizaciones no gubernamentales. Luego entonces llega la Pontificia Universidad Católica del Perú, también a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y desarrolla un programa de prevención de la violencia de género para formar gestores en género en la universidad. Por favor, estoy compartiendo la pantalla exacta, ¿verdad?, sobre este curso de formación continua. Muchas gracias. Bueno, solamente para compartirles a grandes rasgos, en el caso de nuestra universidad, una cuestión muy fuerte y también crítica que se pudo diagnosticar fue justamente que había gran cantidad de casos de acoso y hostigamiento sexual a estudiantes mujeres, ¿no? Sobre todo por parte tanto de docentes como de personal administrativo, y que muchas veces no se denunciaba, y para eso la nueva ley universitaria nos plantea una defensoría universitaria en la cual podemos nosotros, incluso de manera anónima, hacer nuestra denuncia para poder, digamos, encaminar primero de forma administrativa y luego de forma judicial un caso de hostigamiento sexual. Al momento, en junio de 2026, contamos con 15 denuncias a docentes por este tema. Es lamentable esta cifra, de los cuales 8 ya han sido expulsados de la universidad
y siguen un proceso fiscal. De estos 8, 2 están purgando pena de cárcel. Entonces, este aspecto es muy importante para la comunidad universitaria, contar con gestores de género dentro de la universidad, tanto docentes como estudiantes de los últimos ciclos que puedan también fortalecer, digamos, la escucha activa por un lado, pero también la capacidad de denuncia que pueda tener cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria antoniana. Bueno, retornando entonces a nuestro PPT central, quería compartirles también en un segundo momento mm, lo que se vincula con la investigación, básicamente la investigación científica, que nosotros desarrollamos a través de tesis de pregrado, tesis de posgrado, de investigación con fondos de desarrollo universitario que fue aprobado todavía en el gobierno de Alan García Pérez y que los docentes universitarios recibimos un stipendio económico para, de forma bianual, desarrollar algunas investigaciones. Luego también, gracias al canon minero, al canon gasífero, la región del Cusco cuenta con fondos canon para investigación científica. Los docentes y los estudiantes podemos acceder a estos fondos presentando un proyecto de investigación que puede ser de 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo se ha formalizado el proceso de investigación. Hay algunas trabas, es cierto, pero cada vez más se están flexibilizando y eso también nos permite entonces hacer investigación científica soportada económicamente. El reto en este segundo punto sería generar condiciones favorables al desarrollo de investigaciones por parte de estudiantes y docentes universitarios. La experiencia que quería comentarles brevemente es la asesoría de tesis temáticas de pregrado y posgrado y también la consolidación de las líneas de investigación. Entonces, como correlato, ¿no? Si en mi caso he trabajado en la organización no gubernamental temas, proyectos y problemáticas vinculadas a la prevención de la violencia de género y con todo ese background estoy ingresando al mundo académico, entonces corresponde al docente universitario hacer investigación científica, pero no hacer una investigación científica aislada a la experiencia previa, sino más bien consolidar las líneas de investigación que nos permitan tener mucho más solidez en este campo. Y eso es más o menos lo que hemos estado haciendo. En este punto, por ejemplo, nosotros hemos este, eh, en diferentes momentos, desde el año 2002, asesorado diversas tesis de pregrado. He separado algunas porque en efecto hay otras muchas que tienen que ver con otras problemáticas, pero por ejemplo acá observamos, ¿no? Estrategias comunicativas y de construcción de masculinidades hegemónicas en el distrito de Sangarará, provincia de Acomayo, en el año 2022. Productos comunicacionales y prevención de la anemia en familias con niños menores de 5 años en el distrito de Paruro, 2021. Estrategias comunicativas y prevención de la anemia en niños menores de 5 años en el Hospital Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas. Representación del modelo femenino en las películas animadas producidas por Disney, Red, Encanto y Raya y El Último Dragón, Cusco 2023. Influencia del Facebook en la imagen comunicacional de la ONG Nanachaipuna, percibida por sus seguidores, Cusco 2024. Estrategias de comunicación y educación sexual en adolescentes de cuarto y quinto grado, de educación secundaria de la institución educativa Jorge Chávez Chaparro, aporte a la radio municipal a la prevención de la anemia materno-infantil y aporte de las estrategias comunicativas en la prevención de la trata de personas en estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Comercio 41. Estas 8 tesis de pregrado que acabo de socializarles son tesis que tienen que ver de alguna u otra manera con alguna modalidad de violencia, ¿no? Estipulada dentro de esos 4 grandes tipos de violencia, como es la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia psicológica.
Entonces, lo que hacemos con estos estudiantes que están justamente a puertas de optar por el título profesional de licenciado en Ciencias de la Comunicación es también revisar la información legal que actualmente existe en nuestro país, por un lado, y también la información científica previa, en tanto antecedentes o estado del arte, que nos permita aterrizar de mejor manera a estas problemáticas de carácter local de las comunidades y distritos de la región Cusco. Asimismo, por ejemplo, en el caso de FEDU, que es, digamos, el Fondo de Desarrollo Universitario que nosotros recibimos mensualmente dentro de nuestro sueldo como docentes universitarios, eh, tomando en consideración esta consolidación de líneas de investigación, por ejemplo, en el año 2024-25 hemos desarrollado la siguiente investigación que ha dado resultado a artículo científico, comunicación estratégica y articulación interinstitucional contra los feminicidios en Cusco. Y la que actualmente estamos desarrollando, 2026-2027, es comunicación estratégica y prevención de la violencia de género en estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El feminicidio también es otra gran problemática que tiene mucha, digamos, prevalencia en la región del Cusco. En años anteriores se han registrado intentos de feminicidio y feminicidios como tal, ocupando nosotros el tercer lugar también a nivel nacional en muertes por feminicidio, que también preocupa a la comunidad universitaria y obviamente esa es una de las justificaciones tanto sociales como pragmáticas que nos lleva a plantear este tipo de proyectos y posteriormente tener los artículos científicos. Bueno, más o menos de esta forma entonces estaríamos desarrollando este segundo. Luego, tenemos en el caso de la extensión universitaria convenios interinstitucionales con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Y más o menos en estos 10 años que vengo trabajando en la universidad como docente a tiempo completo, podemos resaltar estas tres experiencias, ¿no? Una primera con el Ministerio de la Mujer vinculada a involucrar a nuevos actores en la prevención de la violencia, una segunda con la PUC, con la Universidad Católica para desarrollar responsabilidad social universitaria contra la violencia por razones de género y una tercera con Calandria para fortalecer la prevención contra la violencia de género desde los medios de comunicación. Les voy a compartir a continuación algunos materiales audiovisuales que dan cuenta de este trabajo brevemente. Bueno, vamos a ver un pequeño spot que corresponde a la primera experiencia desarrollada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este spot vamos a ver el tema de los estereotipos de género. Fue un video ganador a nivel nacional que fue difundido además en todas las agencias de banco del Banco de la Nación, que es, digamos, la entidad financiera del Estado a la que acuden profesionales, ciudadanos de a pie, a recibir sus sueldos, sus gratificaciones, a hacer transacciones financieras y bancarias. Y entonces esto nos posibilitó acercar a la academia a los pobladores de a pie a nivel nacional.
Bien, entonces el segundo video fue el segundo lugar también del concurso nacional donde participamos 10 universidades de la red peruana de universidades, a la cual, digamos, de la cual formamos parte como un SAC. Este segundo video tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual. Hola, no escuchamos tampoco. Disculpe, Bueno, creo que no es. El el primero no lo primero, hemos escuchado tampoco. a ver, No. perdón, entonces lo voy a volver a poner, disculpen. Ay, por favor, ¿me confirman si ahora lo escuchan? Sí. Escucha. ¿Por qué está de amarillo? Debe estar de azul. Es un varoncito. Es mujer, ¿verdad? Hasta en los gestitos se le nota. Estos jóvenes de hoy confunden a los niños. Por eso te traje tu carrito para demostrar que tú sí eres un varoncito. No, no. Él es una niña. Tiene que llevar ropa rosadita. Y cuando sea grandecita, tiene que jugar con muñecas. Cocinar, lavar, planchar. Y yo le enseñaré a... No. Él es un varoncito. Él tiene que jugar fútbol. No, yo tengo que enseñarle a cocinar a mi princesita. No llores. Los adultos no lloran. Oye, déjala llorar. ¿O te vas a poner a llorar con él? No, es un varoncito. Tiene que ser un varoncito. No, es una niña. Tiene cara de mujercita. No, es un varoncito. Tiene que ser varoncito. Necesariamente no fastidies. No le hagas caso. Eres una tierna niñita. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir avanzando rápidamente ya para ir cerrando nuestra participación. Luego quiero presentarles en lo que corresponde a extensión universitaria y a responsabilidad social, la participación de los estudiantes en tanto y cuanto voluntarios, ¿no? También en el marco de convenios desarrollados con organizaciones no gubernamentales y también con otras universidades en el marco de la red peruana de universidades. Hemos tenido, por ejemplo, una participación durante 3 años de forma continua en la que los voluntarios también han fortalecido sus capacidades vinculadas a la comunicación para el desarrollo. Vamos a ver primero ese video y posteriormente vamos a ver también un video que tiene que ver con una campaña de trabajo desarrollado durante 2 años sobre estereotipos de género, básicamente con estudiantes universitarios, tanto de manera dentro de la ciudad universitaria, como de manera extramuros. Me ha abierto mucho más la mente, por así decirlo, ya que conocí la forma de ver o de pensar de las personas, ¿no? De diferentes edades, desde pequeños, desde niños, cuando íbamos a los colegios, hasta señores de la tercera edad, que te das cuenta la diferencia abismal que tienen en su forma de pensar. Hoy en día los niños jóvenes ya ven la igualdad de género como algo por lo que luchar. Sin embargo, las personas mayores lo siguen viendo como que la mujer no es lo que vale.
es mucho menor, bueno, vale mucho menos que un hombre. Bueno, la experiencia del voluntariado fue algo bastante agradable, emocionante y por supuesto que me dio la posibilidad de poder conocer a personas que son bastante participativas, de las cuales yo comparto esa actitud, y conocer a personas que compartan varias de mis preferencias es bastante agradable. Uno es que la gente muchas veces se quiere sentir escuchada, quiere sentirse más cerca, por ejemplo, de esas organizaciones. Nosotros como voluntarios, de escucharles a esas personas que tal vez han sido en algún momento víctimas de violencia contra la mujer. Honestamente y sinceramente ha sido una experiencia bastante gratificante. He podido conocer a lindas personas que, como dice Miguel, compartimos el mismo fin, se podría decir, los mismos sueños y también la misma carrera, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho participar en cada una de las actividades, ya sea como encuestadora, como parte de los diferentes eventos, ya sea en logística. He aprendido mucho y más sobre esta área de comunicación para el desarrollo y me gusta mucho, la verdad. Tengo que decir que la experiencia de voluntariado ha sido como un viaje de descubrimiento. He descubierto muchas cosas, desde nuevos horizontes, que vendría a ser los horizontes de nuestra propia carrera, Ciencias de la Comunicación, específicamente en Comunicación para el Desarrollo, hasta descubrir a personas que comparten los mismos intereses que los míos. Bueno, el penúltimo video es esta campaña para cerrar este punto y pasar al siguiente punto final, Jenny. Seamos de esos es una campaña nacional realizada en 9 regiones del país. Lo que buscamos es justamente provocar que varones y mujeres de 18 a 45 años de edad identifiquen aquella normalización de los estereotipos de género que se realizan en la vida cotidiana. Esta campaña está hecha justamente para eso, para poder marcar una diferencia y seamos una generación en donde podamos promover la igualdad. Necesitamos ser mejores personas, mejores seres humanos y convivir armoniosamente. Hemos priorizado la participación de los varones porque normalmente son ellos los que viven situaciones cotidianas de machismo, y en ese sentido entonces pensamos que los medios de comunicación también deben incorporar en la agenda periodística los estereotipos de género. Seamos de esos que comparten tareas y sueños. Que cocinan para ellos y ellas. Seamos de esos los que celebran los triunfos de las mujeres. Que críen hombres más que machos. Que no violentan los cuerpos de las mujeres. Hemos desarrollado una feria informativa el 25 de noviembre con participación de diferentes instituciones que trabajan y abordan la prevención de la violencia contra la mujer. Igualmente, un pasacalle por las principales arterias de la ciudad del Cusco, en la que hemos dado cuenta de las diferentes manifestaciones que rechazan los tipos de violencia que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres en la región del Cusco. En Seamos de Esos hemos apelado a la creatividad de los estudiantes universitarios justamente para que podamos llegar de mejor manera a los jóvenes cusqueños. Es así que, por ejemplo, hemos tenido 3 activaciones súper interesantes. En el caso del tumbamitos, ¿no? Había muchas personas que creían que era un mito, era una verdad, pero nosotros, al momento en que sacan la pregunta, también les explicamos, ¿no? Y creo que así pueden reconocer mejor qué cosas son mitos o qué cosas son verdades respecto a los estereotipos de género. El tumbalatas, el dado preguntón y la ruleta regalona, en la que hemos podido debatir y conversar sobre los estereotipos de género y las expectativas que tenemos de los varones en la sociedad cusqueña. Con la encuesta Ping Pong hemos podido recoger las percepciones de los cusqueños. Ellos han registrado sus imágenes dando cuenta de la igualdad que podemos encontrar entre varones y mujeres en la actual sociedad. Seamos partícipes de la campaña #Seamos de Esos.
Bien, quería cerrar mi participación indicando lo siguiente, que es el tercer punto finalmente. Voy a compartir rápidamente esta parte. Eh, Fíjense, en este caso, lo que nosotros pensamos es una gran, digamos, preocupación y pregunta, además porque decimos, ¿no? ¿Qué más de lo que hacemos en la universidad debemos fortalecer, mejorar para transformar los resultados de las investigaciones en mensajes claros, estratégicos y adaptados a la población? Por un lado nos dicen, utilicemos el storytelling, a lo mejor porque toda la gente cusqueña y en realidad la gente andina y peruana es, digamos, principalmente oral y narrativa. Entonces ahí podríamos encontrar un buen terreno de cultivo para transformar una investigación de tesis de pregrado, de posgrado, no únicamente en artículos científicos, sino principalmente en una historia que enganche con el ciudadano de a pie. Simplificar el lenguaje científico y trabajo aplicado en proyectos reales, que los conceptos se conviertan en habilidades prácticas, desarrollar mucho más actividades extramuro, utilizar las redes sociales, las ferias universitarias, además también las publicaciones grises, ¿no? Normalmente en los artículos científicos nos piden publicaciones auditadas, es decir, de otros artículos científicos, pero finalmente es como un círculo, digamos, que se va repitiendo. En cambio, las publicaciones grises nos permiten una mayor amplitud a través de los ensayos, a través de los artículos de opinión, de las columnas, de las compilaciones que se hacen. Eso podría también, digamos, acercarnos a otros grupos poblacionales, a otros segmentos poblacionales. Bueno, acá hay algunas fotos de algunas actividades que hemos hecho, por ejemplo, como estudiantes, transfiriendo esta información de recursos comunicativos, de experiencias de campañas, por ejemplo, en el caso de esta foto, a los facilitadores de los centros de emergencia mujer que pertenecen al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, Tupananchiskama es un término en quechua que significa hasta que nos volvamos a encontrar. En realidad, en el quechua no existe un adiós. Muchas gracias.